Os damos una cordial bienvenida a nuestra reunión. Sin duda, Jehová nos tiene preparado un banquete espiritual que vamos a disfrutar. Antes de comenzar, daremos alabanza a Jehová y lo haremos cantando la canción número 80, con el título Prueben y vean que Jehová es bueno. Y después haremos la oración. En la reunión de hoy analizaremos los capítulos 17 a 19 del libro de la Biblia de Números. Será muy interesante porque veremos diferentes cosas, como por ejemplo, ¿por qué dijo Jehová, yo soy tu herencia? Y claro, porque eso es importante para nosotros. Veremos también ideas que nos pueden ayudar a hacer revisitas. Y finalmente también veremos cómo algunas naciones que estaban emparentadas con Israel fueron una mala influencia para ellos. Pues, ¿qué podemos aprender nosotros de lo que les pasó a ellos? Bueno, pues será muy interesante verlo. En primer lugar, empezaremos con la sección Tesoros de la Biblia, con el título Yo soy tu herencia, y escucharemos al hermano José Antonio Sánchez. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra herencia? ¿En un notario? ¿En un abogado? ¿En un juez? Pues muy probablemente, ya que normalmente son, o entendemos que son los bienes que pasan a los herederos de alguien cuando éste muere, ¿verdad? Bueno, imagínate que el notario o el abogado o el juez ahora te dice que lo que has heredado es a él. ¿Cómo te sentirías? Qué extraño, ¿verdad? ¿Cómo puede ocurrir esto? Ocurrió en la antigüedad. ¿El juez que dictaminó? El juez de toda la tierra. Se lo dijo a la tribu de Leví con respecto a la porción de tierra que heredarían, una vez dentro de la tierra prometida. La idea, no heredarían ninguna, porque Jehová sería su herencia. ¿Cómo te sentirías si Jehová te dijera esto? ¿Abrumado? ¿Cómo es posible que se pueda heredar a Jehová? Bueno, ¿qué significa esto? Pues lo podemos entender a través de lo que ocurrió y lo que registra en Números, capítulo 18 y los versículos 6 y 7. Podemos ir a la lectura del versículo 6 y nos daremos cuenta de varias ideas importantes. Fijaos, en la parte A del 6 dice, yo mismo he escogido de entre los israelitas a sus hermanos, los levitas. Nos damos cuenta, qué privilegio, ¿verdad? ¿Te imaginas ser escogido personalmente por Jehová para poder recibir un privilegio o una asignación especial? Esto es justamente lo que ocurrió con los sacerdotes y los levitas. ¿Qué asignación se les dio? Veámoslo en el versículo 6, parte B, y en el 7a. Ellos le son entregados a Jehová para que se encarguen del servicio de la tienda de reunión.
tú y tus hijos son responsables de los deberes sacerdotales. Bueno, qué idea tan bonita, ¿verdad? Según el versículo 6 en su parte A, los levitas le son entregados o le pertenecen a Jehová. Así se les asigna un trabajo relacionado con el sacerdocio. Veamos una segunda idea muy importante. En el versículo 7, parte B, se nos dice: a ustedes les he regalado el servicio del sacerdocio. Claro, es que a los ojos de Jehová este era un regalo muy valioso. No era simplemente una rutina, un trabajo rutinario, todo lo contrario, un regalo muy especial. Así, vemos que los levitas reciben un trabajo muy especial. Como vemos, Jehová lo ve como un regalo. El trabajo del sacerdocio con todo lo que implicaba, muchísimo trabajo. Esto era una obligación especial que exigiría de ellos dedicación total, de hecho, toda su ocupación. Bueno, es ahora cuando Jehová les dice en qué consiste su herencia, y lo vemos en los versículos 20 en su parte A. El 18-20 en su parte A nos dice: no tendrás ninguna herencia en la tierra de ellos, ni tendrás ninguna porción de tierra entre ellos. Bueno, visto así, no parece una herencia, ¿verdad? Más bien todo lo contrario, es como si los hubieran desheredado. ¿Cómo harían frente los levitas a las necesidades diarias? ¿No los colocaría esto en una posición de desventaja? Bueno, veamos el importante matiz que ahora introduce Jehová. La parte B del 20. Yo soy tu porción y tu herencia en medio de los israelitas. Claro, ahora lo entendemos, ¿verdad? Qué maravillosa garantía. Como consecuencia de este regalo que supone servir a Jehová en el servicio sagrado, ahora lo que se les garantiza es que Jehová los va a cuidar. Claro, si Jehová es el que los va a cuidar, ¿habrá algo de lo que tengan que preocuparse? ¿Verdad que no? Por supuesto, Jehová es amor. Jehová es el Dios generoso. Bueno, ¿qué disposiciones puso Jehová para cuidar de los levitas? Veámoslo, versículo 21. Mira, les he dado como herencia a los hijos de Leví todas las 10º partes en Israel a cambio del servicio que realizan. Qué amorosa provisión, ¿verdad? A cambio del servicio que prestaban, se les garantizaba que las 10º partes de todo lo que produjera la tierra, a través de las otras tribus, les corresponderían, así como los animales, el 10º de los animales que nacieran en Israel. Claro, esto les garantizaría trabajar completamente seguros de que tendrían todas las necesidades cubiertas. Obviamente todo el pueblo de Israel podría disfrutar de esta bendición de Jehová, pero ¿verdad que gracias a esta disposición los levitas lo verían de manera mucho más especial? Hemos visto que es posible tener a Jehová como nuestra herencia. De hecho, los sacerdotes y los levitas lo tuvieron. ¿Te diste cuenta cómo? ¿Te percataste cómo fue Jehová para ellos su herencia? Pues lo fue al recibir de Jehová una responsabilidad en su servicio y cumplirla con la plena seguridad de que Jehová los cuidaría y los protegería. ¿Podemos obtener lecciones para nosotros hoy? Por supuesto. La primera, ¿es posible que cada uno de nosotros, para cada uno, sea Jehová nuestra herencia? Por supuesto que sí. A todos se nos ha dado un privilegio especial, la oportunidad de servir a Jehová. Y hemos visto que Jehová considera el servicio a Él como un auténtico regalo. La pregunta es, ¿considero yo el servicio a Jehová como un auténtico regalo? ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Bastará con simplemente hacer un mínimo servicio de muestra o tendré que hacer todo cuanto esté a mi alcance de acuerdo a mis posibilidades? Bueno, la respuesta es evidente, ¿verdad? Tengo que servirle con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Y verdad que eso es lo que la gran mayoría de los siervos de Jehová en la actualidad están haciendo? Por supuesto, y eso, a pesar de que dar nuestro máximo a Jehová no siempre es fácil. Por ejemplo, Satanás ha diseñado este mundo para estorbar nuestra adoración a Jehová. Al mismo tiempo también para desanimarnos, para cansarnos, para que nos rindamos. Bueno, esto nos lleva a la segunda de las aplicaciones. Jehová prometió a los sacerdotes y levitas que cuidaría de ellos y cumplió su promesa. Estamos seguros de que del mismo modo Jehová nos cuidará a nosotros si hacemos sacrificios por su servicio. ¿Lo demostramos? Lo hacemos a través de la secuencia de imágenes que nos da la lección. Así pedimos que aparezcan en pantalla. ¿Qué vemos en estas imágenes?
Por ejemplo, imaginemos que la hermana que está junto a su hijita ha sido abandonada por su esposo debido a servir a Jehová. Claro, esto las coloca en una mala posición, ya que, y lo vemos porque no tienen ropa de abrigo, están dentro de su casa y tienen sistema de calefacción. Probablemente no puedan hacer frente al coste energético. ¿Pudiera ser que a esta hermana le hubieran ofrecido un trabajo pero que le impidiera asistir a las reuniones? Probablemente. ¿Pudiera ser que lo haya rechazado porque piensa o sabe que le va a impedir servir a Jehová junto con su hijita? Muy probablemente. Esta situación no es nueva. La podemos ver todos los días con una gran cantidad de variantes en muchas de las congregaciones por toda la tierra, ¿verdad? ¿Y cómo actúa Jehová? Bueno, pues actúa como su herencia. Jehová cuida de sus siervos. En el ejemplo vemos que una hermana que acaba de leer la Biblia se siente motivada a dar ayuda práctica a la madre y a la hijita. ¿Ha sido solo la hermana la que está detrás de esta ayuda? Por supuesto que no. Como sabemos, Jehová ha sido fiel a su promesa y las cuida tiernamente. De hecho, utiliza a esta hermana para darles su ayuda. Bueno, esto nos lleva a una tercera lección. Aunque servir a Jehová es un regalo y contamos con que Jehová nos va a cuidar, tenemos que confiar plenamente en que esto va a ser así. Bueno, ¿qué se requiere de nosotros? Pues que tengamos fe, que la demostremos por obras. Que no olvidemos que Jehová ya hizo esto en el pasado, que no tuvo ninguna intención de abandonar a aquellos levitas y sacerdotes y que tampoco lo hará en la actualidad. Por ejemplo, en la imagen que veíamos, ¿cómo pensáis que se sentirá la hermana cuando ve que Jehová es su herencia? ¿Verdad que se sentirá segura, como los levitas, mucho más cerca de Jehová, con una fe más firme, más fuerte? Pues fijaos, hacer esto, es decir, confiar plenamente en Jehová, va a ser más necesario que nunca conforme vayamos avanzando en el tiempo del fin. Bueno, como comentarios finales, ¿verdad que cuando pensamos en los bienes que podemos heredar de este mundo nos parecen nada en comparación con lo que podemos heredar de Jehová? ¿Cómo nos sentimos ante las palabras de Jehová cuando Él nos dice que puede ser nuestra herencia? ¿Abrumados? Para nada. Nos sentimos felices. Sabemos que no puede haber una mejor herencia que la de que el juez de toda la tierra nos permita trabajar en su servicio y que nosotros rindamos lo máximo de nuestras posibilidades con la plena confianza de que Jehová nos cuidará y nos protegerá. Muchas gracias, hermano José Antonio. Qué herencia más bonita tenemos. Pues ahora acompañemos al hermano Adán Armas a buscar perlas escondidas. Pues tenemos para analizar, hermanos, con sus comentarios, Números capítulo 17 al 19, y seguro que escucharemos hermosas perlas fruto de investigación. Antes de hacer la primera pregunta, leamos juntos, por favor, las palabras de Números capítulo 18, el versículo 19. ¿Alguien que desee leerlo? La hermana de Miquel, por favor. Raquel. Todas las contribuciones santas que los israelitas le hagan a Jehová, se las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas como ración permanente. Es un pacto de sal permanente entre Jehová y tú y tus descendientes. Muy bien, muchísimas gracias. Pues dice la pregunta, ¿qué significa la expresión un pacto de sal permanente? Adelante. La hermana de Domínguez, Mariví, por favor. La sal siempre se ha considerado como un conservante, así que se consideraba un símbolo de estabilidad y de permanencia. Así que cuando se habla de este pacto de sal permanente era como que se consolidaba ese pacto. Muy bien, excelente. Hermano Boluda, David, por favor. Y cuando se hace un pacto, las dos partes están muy ilusionadas por cumplirlo, pero luego va pasando el tiempo, las circunstancias pueden cambiar y toda esa ilusión se va desvaneciendo. Pero cuando un pacto es de sal, y ya que la sal impide el deterioro, pues las dos partes se comprometen firmemente a no fallar a lo que prometieron. Y eso es lo que Jehová hace con nosotros. Él se ha comprometido a cumplir su parte y lo ha hecho como un pacto de sal, asegurándonos que nunca nos fallará. Muy bien, buena aplicación también. El hermano Miquel, Alfred, por favor. Esto nos anima mucho porque hay un pacto de sal que tiene mucho que ver con nosotros. En 2 de Crónicas 13
dice que Jehová le dio a David el reino para siempre mediante un pacto de sal, un pacto duradero e inalterable. Así que podemos estar tranquilos que las promesas de Jehová se van a cumplir. Así es, estupendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues hacemos ahora la segunda pregunta y ya podemos ampliar más ideas. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? El hermano Isao Oviedo, por favor. En el capítulo 18, versículo 29, vemos cómo Jehová mencionó sobre los levitas que ellos harían contribuciones a Jehová de lo mejor de los regalos que se les diesen. Y sabemos que estos regalos que recibían los levitas era la 10ª parte que recibían de los israelitas. Entonces, aunque estas 10ª partes constituían lo único que ellos tenían en sentido material, Jehová les daba la oportunidad de ofrecer lo mejor de estos. Esto nos hace pensar en los regalos que hemos recibido nosotros. Tal vez juventud, fuerzas, energías, tal vez recursos. Por eso qué feliz debe sentirse Jehová cuando le damos, pues eso, lo mejor de los regalos que Él nos ha dado. Es verdad, muchas gracias. Estupendo. La hermana de Miriam de la Rosa, por favor. También en el capítulo 18, el versículo 3, se dice ahí de los levitas que tenían que cumplir su responsabilidad hacia Aarón. Y ellos pues realmente tenían que cumplir todos los trabajos que le mandaban. Pues nosotros también hoy día tenemos muchas responsabilidades, tal vez a lo mejor como ancianos, como padres o publicadores. Entonces también se espera de nosotros que lo hagamos de buena gana y que seamos diligentes. Qué bueno, muy bien. La hermana de Gunther, Nazca, por favor. Si nos sentimos culpables por los errores que hemos cometido en el pasado, puede animarnos lo que dice en Números 19, versículo 2. El sacrificio de una vaca roja era suficiente para perdonar los pecados. Y Jehová ha dado a su Hijo Jesús por nosotros y ese sacrificio es mucho mayor y más valioso. Y gracias a este sacrificio podemos servir a Jehová con una conciencia limpia. Qué bueno, muy bien, buena aplicación, ¿eh? Nos recuerda ahora estos días que hemos celebrado. El hermano Rubén López, por favor. En el capítulo 17, versículo 10, vemos cómo Jehová había acabado con la rebelión de Coré y pide que la vara de Aarón quede como señal de lo que había ocurrido. Sí, era como si Jehová dijera a los israelitas, por favor, recordad este episodio, porque no quiero volver a actuar de nuevo así. Pues Jehová sigue actuando de la misma forma hoy. Hoy nos da también señales en JW, en la aplicación, en las congregaciones, en las asambleas, que nos sirven de recordatorio y de protección ante algo que pudiera dañar nuestra relación con Él y nosotros queremos apreciarlos. Muy bien, excelente, estupendo. La hermana Davinia de Álvarez, por favor. También como menciona el capítulo 19, el versículo 11, los que tocaban un muerto tenían que purificarse con agua, aunque quizás en aquella época no entendieran todas las razones que estaban implicadas. Pero hasta el siglo pasado, los médicos pasaban de estar manejando un cadáver a una sala de maternidad sin siquiera lavarse las manos, lo que esto produjo muchas enfermedades y muertes. Por eso esto nos enseña que si nosotros obedecemos a Jehová, aunque a veces no entendamos bien el porqué, no solo nos vamos a beneficiar en sentido físico, sino en el más importante que es en sentido espiritual. Es verdad, muy buen comentario también. La hermana de González, Lidia, por favor. En Números 18:13, aparte del 10º, los israelitas también tenían que dar los primeros frutos maduros de todo lo que había en su tierra. Es curioso que la ley no determinaba una cantidad específica de primicias que debían entregar, sino que más bien cada israelita, según su generosidad o sus circunstancias, entregaban lo que ellos querían. De la misma forma, Jehová hoy no nos pide que donemos una cantidad específica de dinero todos los meses, que le dediquemos ciertas horas a servirle. Más bien, Él confía con cariño en que cada uno de sus siervos, movidos por su generosidad o por sus circunstancias, le den lo que puedan. Qué bien, muchas gracias también. La hermana Ana, por favor. En el capítulo 19, versículo 4, nos dice que el sacerdote tenía que salpicar la sangre 7 veces. ¿Podría hacerlo 6 veces u 8? Bueno, ahora sabemos que el número 7 se usa en la Biblia para indicar la calidad de un trabajo o de haberlo terminado cabalmente.
Esto me enseña de Jehová que a él le gustan las cosas bien hechas. Y también me ayuda a entender que para que las cosas se hagan bien, las tengo que hacer a la manera de Jehová, hasta en los detalles que me parezcan más pequeños. Estupendo, muy bien. La hermana de López, Loida, por favor. El 18.5 indica que si los levitas no cumplían bien con su responsabilidad, todo Israel, toda la nación sufría las consecuencias. Así que aprendemos que si no cumplimos nuestras propias responsabilidades, perjudicamos a los que nos rodean. Si somos, por ejemplo, esposas o madres y no cumplimos con ese trabajo, pues nuestros hijos, nuestro esposo, si somos publicadores o precursores y no lo hacemos bien, los hermanos que nos rodean, el territorio, se perjudica. Así que lo que queremos es no dañar el nombre de Jehová y cumplir bien nuestra responsabilidad. Así es, muy bien. La hermana de Boluda, Nieves, por favor. En el capítulo 18, versículo 12, menciona que los israelitas tenían que ofrecer lo mejor de sus cereales o lo óptimo, sus primicias. Así nadie debía olvidar que si no presentaba lo óptimo que tenía o presentaba algo que era defectuoso, pues estaba viendo su ofrenda como un mero trámite o incluso una carga, ¿no? Y esto no le complacería a Jehová porque no tenía la motivación apropiada. Así, cuando nosotros damos a Jehová de nuestro tiempo, nuestras energías, pues sería bueno que nos preguntáramos con qué espíritu estoy sirviendo a Jehová y si en realidad nos convendría evaluar qué calidad de adoración tenemos y cuáles son nuestros motivos al realizarla. Muy bien, buenas reflexiones también. El hermano Weaver, por favor. En Números 19, versículo 16, la Biblia explica que una persona que tocara una sepultura quedaría inmundo. Y de ahí, entre los judíos, era costumbre blanquear las tumbas para que las personas no las tocaran de modo fortuito y quedaran inmundas. De eso podemos aprender que podemos tomar medidas preventivas de antemano para no quedarnos inmundos a los ojos de Jehová moralmente. Excelente, muy bien. El hermano Álvarez, por favor, Eliezer. En el capítulo 18, en el versículo 8, se nos habla de un puesto muy importante como son las contribuciones que también Jehová le encargó a Aarón. Aquí nos observa que Jehová delega a su siervo responsabilidades muy serias, como puede ser hoy en día la contabilidad o las cuentas de la congregación. Esta es una responsabilidad muy seria porque estamos administrando los bienes de Jehová, así que nos enseña que tenemos que ser muy juiciosos y también administrarlos bien para los intereses del reino. Muy bien, estupendo, ¿eh? Pues hermanos, muchísimas gracias por vuestros excelentes comentarios, que es resultado evidentemente de fruto de profunda investigación y que nos llevamos para casa ahora para poder meditarlo y poder pensar en ello. Muchas gracias, hermano Adán. Hemos disfrutado mucho y muchas gracias también por vuestros buenos comentarios. A continuación tendremos la lectura de la Biblia a cargo de nuestro hermano Fernando Domínguez y escucharemos cómo él nos lee el libro de Números, capítulo 18, versículos 1 al 13. Luego Jehová le dijo a Aarón: Tú, tus hijos y tu casa paterna responderán por cualquier error que se cometa contra el santuario. Y tú y tus hijos responderán por cualquier error que se cometa contra el sacerdocio de ustedes. Además, haz que se acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que se unan a ti y te sirvan tanto a ti como a tus hijos delante de la tienda del testimonio. Ellos tienen que cumplir con sus responsabilidades hacia ti y hacia toda la tienda. Sin embargo, no pueden acercarse ni a los utensilios del lugar santo ni al altar, para que ni ustedes ni ellos mueran. Ellos se unirán a ti y cumplirán con sus responsabilidades hacia la tienda de reunión y todo el servicio de la tienda, y ninguna persona que no tenga autorización puede acercarse a ustedes. Ustedes tienen que cumplir con su responsabilidad hacia el lugar santo y el altar, para que no haya más indignación contra el pueblo de Israel. Yo mismo he escogido de entre los israelitas a sus hermanos, los levitas, para regalárselos a ustedes. Ellos les son entregados a Jehová para que se encarguen del servicio de la tienda de reunión. Tú y tus hijos son responsables de los deberes sacerdotales relacionados con el altar y lo que está detrás de la cortina. Ustedes tienen que realizar ese servicio.
A ustedes les he regalado el servicio del sacerdocio. Cualquier persona sin autorización que se acerque debe morir. Jehová también le dijo a Aarón: Yo mismo te he puesto a cargo de las contribuciones que se hagan para mí. Te he dado a ti y a tus hijos como ración permanente una parte de todas las cosas santas que los israelitas contribuyan. De las ofrendas santísimas hechas con fuego, serán tuyas todas las ofrendas que hagan, lo que incluye las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa que me traigan. Es algo santísimo para ti y tus hijos. Deben comerla en un lugar santísimo. Tienen que comerla todos los varones. Será algo santo para ti. También te pertenecen los regalos que contribuyan los israelitas, además de todas sus ofrendas mecidas. Te los he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas como ración permanente. Toda persona pura de tu casa podrá comerla. Lo mejor del aceite, del vino nuevo y de los cereales. Las primicias que ellos le den a Jehová, te lo doy a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra, que ellos le llevarán a Jehová, serán tuyos. Toda persona pura de tu casa podrá comerlos. Muchas gracias, hermano Fernando, por tu excelente lectura. Como podemos ver aquí, tú estabas haciendo esta lectura teniendo en cuenta la lección 5 del folleto Maestros, que dice que hay que leer con exactitud. Claro, ¿qué significa esto? Pues dice aquí que es leer en voz alta exactamente lo que está escrito. Y lo has hecho muy bien, porque como aquí se menciona, lo que queremos es pronunciar todas las palabras correctamente. Queremos hablar con claridad. Y así es como lo has hecho tú en la lectura. Además también, por poner un ejemplo, cuando se nos dice el primer punto que tenemos que respetar los signos de puntuación, como la coma, el punto, pues tú lo has hecho también, porque cada vez que había un punto y seguido, pues tú hacías una pausa, ¿no? Y eso también permite al auditorio pensar en la lectura. Y es interesante que el folleto menciona que para hacer todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice prepararse bien. Y algo interesante, incluso cuando vamos a hacer una lectura, queremos investigar por qué se escribió el pasaje. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, hermano Fernando. A continuación, pasaremos con la siguiente sección en la reunión de hoy, la sección de Seamos mejores maestros. Y vamos a empezar con un vídeo que nos enseña cómo hacer una revisita. Vamos a ir viendo el vídeo, vamos a ir haciendo pausas y haciendo alguna pregunta. La última vez que hablamos, quedé en contestarle ¿por qué murió Jesús? ¿Usted qué respondería? He pensado en ello. La verdad no lo sé. Muy bien, así la pregunta dice, ¿cómo podría el publicador mostrar amabilidad y empatía ante esta situación? Hermana Miriam. Pues se le puede decir al amo de casa primero que nos alegra mucho de que lo haya pensado y también que muchas personas del mundo pues tampoco saben por qué murió Jesús, pero podemos ver lo que dice la Biblia y seguimos con el texto. Excelente. Muy bien, ¿eh? Hermano Alfred. Y además de lo que decimos, también podemos preocuparnos por cómo lo decimos. Por ejemplo, con un tono agradable, con gestos apropiados, para que la persona vea que lo que decimos lo sentimos de verdad. Muy buen punto. Muchas gracias. Pues seguimos con el vídeo. Es normal. Esta pregunta ha intrigado a mucha gente a lo largo de la historia. Felizmente, la Biblia nos da la respuesta. Mire lo que dice aquí en Mateo 20:28. ¿Lo quiere leer en voz alta? Claro. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Gracias. Según la parte final del versículo, ¿por qué dio Jesús su vida? ¿Para rescatarnos? Exacto. Jesús no dio su vida para rescatar tan solo a unas cuantas personas, sino a muchas. En realidad, murió por todos los que desean beneficiarse de su sacrificio, entre ellos usted y yo.
Él también nos enseñó cómo demostrar nuestro agradecimiento. Podemos hablar de eso la próxima vez que nos veamos. Muy bien. Muy bien, pues si la persona demuestra interés, ¿cómo podríamos empezar un curso bíblico? Hermano Olaf. La próxima vez podemos mostrar el folleto Disfrute la vida para siempre. Ahí tenemos la lección ¿Cómo puede ayudarle la Biblia? Y podemos señalar que cuando leemos la Biblia no solo mostramos nuestro aprecio, sino que nos beneficiamos personalmente de ella. Eso es, excelente, muy bien, ¿eh? Hermano Rubén López. Pues otra muy buena herramienta que podemos usar es el folleto Buenas Noticias, la lección 4, ¿Quién es Jesucristo? Desarrolla un poquito más esta idea y además contiene el vídeo ¿Por qué murió Jesús? Así que la persona puede seguir disfrutando de tener la respuesta a esta pregunta. Muy bien, excelente. Pues veamos ahora otra revisita. Vamos a ver también cómo usar las ideas que tenemos para conversar y veremos también cómo al final se ofrecerá una publicación del kit de enseñanza. Vamos a ver a nuestras hermanas Loida López y Noemí Weaver. Noemí, pues después de tanto tiempo sin coincidir, me alegró muchísimo que pudiéramos de nuevo contactar y saber que tú y tu familia, pese a las circunstancias que estamos viviendo hoy, pues estáis bien. Además, me encantó saber que eres una persona creyente y de hecho quedamos en responder la pregunta ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Tú qué dirías? ¿Qué responderías a esa cuestión? Pues no sé, es casi como una expresión hecha, ¿no? No sé, siempre lo he escuchado toda la vida, que Jesús murió por las personas, pero no sé, la verdad. Bueno, como tú dices, es una frase muy común, está muy extendida y ha intrigado a muchas personas porque les ha parecido, de hecho, difícil encontrar la respuesta. Pero mira, la Biblia da una explicación bastante clara y sencilla y me gustaría compartirla contigo. Se encuentra en Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 20 y el versículo 28. Lo que hago, si te parece, es que comparto pantalla y así puedes seguir la cita bíblica conmigo, ¿de acuerdo? Fantástico. No sé si la puedes ver ya. Sí, perfecto. Mira, pues dice, eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Primero, si has notado, al principio de la cita, habla del Hijo del Hombre. Se refiere a Jesús. Es una expresión que usa en ocasiones la Biblia. Así que, según estas palabras, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Pues dice que para dar su vida como rescate. Muy bien. Y qué curiosa esta expresión, ¿verdad? Normalmente, ¿para qué crees que se paga un rescate? Me hace pensar en un rehén, ¿no? O sea, algo que se paga pues para liberar a alguien que ha sido secuestrado. Eso es. Así que por estas palabras parece que la humanidad está secuestrada, o podríamos decir sometida, a algo que es común a todos, a hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, da igual nuestra raza o religión. ¿Qué crees que es eso que tenemos en común a lo que se puede referir la Biblia? Pues lo único que puedo pensar es la muerte, que nos afecta a todos, ¿no? Es común a toda la humanidad. Es verdad, da igual si somos ricos o pobres, todos sufrimos esto. Así que por lo que dice la cita, Jesús dio su vida para rescatarnos o librarnos de la muerte. ¿Y has notado a cuántas personas libra su sacrificio? Pues dice que a muchas personas. Exacto, tantas como toda la humanidad, toda la que desee beneficiarse de su sacrificio, incluidas tú, tu familia, yo. Pero si tenemos posibilidades de librarnos de la muerte, ¿no deberíamos estar muy agradecidos por este acto? ¿Qué te parece si en un par de días nos llamamos como ahora y respondemos la pregunta ¿cómo podemos mostrar nuestro agradecimiento por el sacrificio de Jesús? Perfecto, me parece muy bien. Pues mira, para hacerlo me encantará que podamos utilizar una publicación basada en la Biblia. Se llama Buenas Noticias de parte de Dios. La primera lección contiene 3 preguntas y la última justo dice ¿qué debemos hacer? Podremos ver ahí la respuesta. Te envía ahora mismo el enlace, así tú la puedes descargar y la puedes repasar. Perfecto. Pues nos vemos prontito. Ah, sí. Chao. Nos vemos. Qué revisita más bien hecha, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a las dos, Para esta revisita, aquí estamos viendo que había que centrarse en la lección 6 del folleto Maestros. Y esta lección se titula Explicar bien los textos bíblicos.
Y claro, esto es muy importante para nosotros, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando predicamos? Enseñamos la Biblia, así que hay que entenderla. Por eso aquí el resumen dice que queremos ayudar a nuestros oyentes a que vean la relación entre el texto y la idea que queremos enseñar. Y tú lo has hecho muy bien, Loida, porque primero has introducido el texto que ibas a leer, le has explicado por qué íbamos a leer, Mateo 20-28. Luego has explicado también alguna palabra que a veces es complicada de entender, como Hijo del Hombre, que era Jesús. Y también luego lo has ayudado mediante preguntas a que ella entendiera bien el texto, ¿no? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué se pagó un rescate? ¿Ves que la humanidad parece que esté secuestrada? Y Noé, pues ella llegó a la conclusión de que es verdad, de la muerte. Así que entendió perfectamente el texto. Así que muchas gracias por tu buena asignación. A continuación tendremos el discurso, basado en la Atalaya del año 2018, del mes de enero, los párrafos 4 al 6. El título es ¿Por qué le damos a Jehová de lo que tenemos? Y nuestro hermano Eliezer Álvarez hará este discurso. Imaginémonos a un niño de 4 años que ahora tiene una manzana en su mano, de repente le da un bocado y ahora se lo entrega a su padre. Su madre, que está muy atento a lo que hace el jovencito, le pregunta, ¿por qué le diste a tu padre una manzana mordida y no le diste una manzana entera? El jovencito responde, porque la probé y está muy buena. Así que el niño le quiere dar a su padre lo mejor. ¿Por qué? Por amor. Igualmente, en la antigüedad, el rey David sintió lo mismo que este jovencito, cuando también quería regalarle a su padre algo muy hermoso. Él quería construirle un templo, pero no un templo cualquiera. Quería construirle el mejor. Por eso reunió de incluso sus propias contribuciones materiales muy preciosos, como el oro, la plata y el cobre. Pero leamos de la Biblia lo que el propio David dijo y también el razonamiento que llegó sobre estas contribuciones. Te invito a que leamos juntos primer libro de las Crónicas, capítulo 29, y los versículos 11 y también el 14. Primer libro de las Crónicas, 29, nos dice primeramente el versículo 11, tuyos, oh Jehová, son la grandeza, el poder, la hermosura, el esplendor y la majestad, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Jehová, tú te elevas a ti mismo como cabeza de todo. Versículo 14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder hacerte estas ofrendas voluntarias? Pues todo proviene de ti y todo lo que te hemos dado viene de tus propias manos. Sí, aquí David nos recuerda que todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay aquí en la tierra tiene un dueño, tiene copyright, por así decirlo, y es de nuestro Padre Jehová. Esto nos enseña algo muy importante, y es que Jehová, como el creador de todas las cosas, tenemos que nosotros darle honra y gloria por todo lo que nos ha dado. Y lo que nosotros ahora le damos a Él, en realidad, es como si se lo estuviéramos devolviendo. ¿Qué nos enseñan estos ejemplos? Que todos nosotros, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, cuando damos de nuestros recursos a Jehová, lo hacemos porque lo amamos, porque lo queremos y también porque queremos agradecerle todo lo bueno que Él, por bondad inmerecida, nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero podríamos preguntarle, ¿qué podemos darle a Jehová? ¿Qué podemos regalarle a alguien que ya lo tiene todo? Pues veamos 3 ideas. La primera, nuestro tiempo. Sí, tenemos que ahora quitar tiempo de actividades menos importantes para dedicarlo a actividades que realmente sí lo merezcan, como por ejemplo, esparcir las buenas noticias del reino. Una segunda idea, nuestras energías. Y es que si queremos tener energías para hacer nuestro servicio a Jehová, tenemos que ahora pensar bien en lo que estamos haciendo y no dedicar estas energías a cosas como por ejemplo el entretenimiento o nuestro trabajo. Porque si nos agotáramos, ahora no dedicaríamos suficiente tiempo, suficientes energías a cosas que realmente sí son importantes, como es el estudio de la Biblia, la oración y demás. Y una tercera idea, con nuestros recursos o habilidades. Y es que a Jehová no le importa la cantidad que nosotros demos, sino que lo que demos, lo demos de todo corazón. Un ejemplo de ello lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16.
Ahí Jehová estableció 3 fiestas anuales al pueblo de Israel. Cada israelita, cada varón israelita tenía que ahora llevarle una ofrenda a Jehová. No podían ir con las manos vacías. Estas podían ser quizás los granos de la tierra que habían recogido, o por ejemplo para algún sacrificio, algún animal doméstico. Pero Jehová quería lo mejor. Cuando los israelitas hacían esto, era algo que Jehová realmente también se sentía muy contento y formaba parte de su adoración. Hoy en día Jehová se siente también muy contento cuando ve a su pueblo haciendo sacrificios, por ejemplo, con nuestras donaciones monetarias a favor de la obra del reino. Nuestro Dios nos anima a dar lo mejor de nosotros, incluso sin retener nada. Como resumen, ¿por qué le damos a Jehová de lo que tenemos? Pues hemos visto claramente que porque lo amamos y porque queremos demostrar día tras día que lo adoramos como Él desea. ¿Cómo lo lograremos? Cuando ponemos todo el corazón en nuestro servicio. Cuando, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, le damos de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestras habilidades y de nuestros recursos, pero siempre con un denominador común, dándole a Jehová lo mejor. Qué bonito discurso, hermano Eliezer. Muchas gracias. Bien, pues el hermano Eliezer, cuando se preparó el discurso, estuvo haciéndolo pensando en la lección número 20, hacer una buena conclusión. Como recordáis, el título del discurso era ¿por qué le damos a Jehová de lo que tenemos? ¿Verdad que todos sabríamos responder ahora a esta pregunta? ¿Por qué? Porque la conclusión fue buena. Por ejemplo, lo que hizo el hermano Eliezer hizo un resumen en la parte final y dijo, repitió la pregunta, ¿por qué le damos a Jehová de lo que tenemos? Y luego dijo, en resumen, porque lo amamos, porque estamos agradecidos por todo lo que hace por nosotros y porque nosotros queremos darle siempre lo mejor. Así que nos ha quedado muy claro este discurso. Muchísimas gracias, hermano. Ahora pasamos a la siguiente sección, la sección Nuestra vida cristiana. Y para empezar entonaremos una canción, la número 117, con el título Imitemos la bondad de Jehová. A continuación, disfrutaremos de las necesidades a la congregación, con el título ¿Permitimos que nos guíe el Espíritu de Dios? Escuchamos al hermano David Boluda. Una de las expresiones que más usamos en nuestro lenguaje teocrático es la expresión Espíritu Santo.
Este término lo usamos prácticamente en cada reunión, lo usamos en muchas de nuestras conversaciones y, cómo no, lo usamos en muchas de nuestras oraciones y no en todas, tanto públicas como privadas. Usamos tanto este término, la expresión Espíritu Santo, que sin querer podría ser fácil dejar de estimar el mucho significado que esta expresión tiene. No olvidemos que el Espíritu Santo es la fuerza más poderosa que existe en el universo. El Espíritu Santo ha sido capaz de lograr cosas impresionantes. Por mencionar solo un ejemplo, el Espíritu Santo abrió el Mar Rojo. No conocemos en detalle todo este milagro, pero sí sabemos, por ejemplo, que el Mar Rojo tiene una profundidad media de unos 500 metros, así que podemos imaginar por un momento dos grandes columnas de mar de cientos de metros, agua sostenida y contenida millones y millones de litros, hasta que 3 millones de personas pasaron a través de esas dos columnas. Solamente es un ejemplo, pero ejemplos como este ilustran el poder que este espíritu tiene. Y ese espíritu y esa fuerza todavía existen y todavía pueden hacer cosas maravillosas como aquellas. Puede hacer cosas maravillosas en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, cosas que de otra manera sería imposible lograr. Pero hay que recordar un punto vital, y es que la fuerza de este espíritu no viene de forma automática. Esto se establece muy bien en el principio que vamos a leer juntos, por favor, en el Salmo 143, versículo 10. Un salmo de David, Salmo 143, 10, ahí leemos: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu espíritu es bueno, que me guíe por terreno llano. Así que para recibir la influencia del Espíritu Santo hay que pedirlo. Pues bien, sabemos la fuerza que el Espíritu Santo tiene, sabemos que está a nuestro alcance, que hay que pedirlo. La pregunta es, ¿qué milagros puede hacer por nosotros esta fuerza tan poderosa? Pues vamos a analizar en este discurso 3 ámbitos de nuestra vida en los que el Espíritu Santo puede ejercer una influencia milagrosa. Hablaremos primero de la congregación, sobre todo cuando nos irritan las imperfecciones de otros. Hablaremos de nuestra familia y, por último, de nuestra vida íntima. Y en cada caso veremos cómo las cualidades del Espíritu Santo pueden influirnos. Pues vamos a hablar del primer ámbito, la congregación. Cuando surgen dificultades con otros, ¿cómo puede el Espíritu Santo ayudarnos? Vamos a leer el principio que puede dar base a esta idea en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Bueno, vamos a analizar algunas de las expresiones que hemos leído. Leímos, sigan soportándose. El término original para esta expresión significa básicamente ser tolerante. Y un comentarista bíblico dice que los cristianos tolerantes, y leo literalmente, están dispuestos a soportar a las personas cuyas faltas o personalidad les irritan. Para ilustrar esta idea. En nuestra vida hemos aprendido a ser tolerantes con muchas cosas, cosas que no son las ideales, las que nos gustaría tener, pero las toleramos. Quizá no tenemos la casa ideal, no tenemos el trabajo ideal, no tenemos el vehículo ideal, no son perfectas, pero las toleramos. Hemos aprendido a vivir con cierto grado de paz, aunque no es lo que más desearíamos. ¿No podríamos aprender a tolerar de la misma manera las faltas y la personalidad de quienes nos irritan? Pues esa es la dirección del Espíritu Santo y esa es la influencia que puede causar en nosotros. También leímos que uno debe perdonar con generosidad, incluso si tiene una razón para quejarse de otro. Eso es lo que leímos en la Biblia. Ilustremos esta idea. Imaginemos que alguien nos dice algo que nos ofende porque creemos que ha cuestionado nuestros motivos. Pero pasa un tiempo y después nos damos cuenta que no.
en realidad no cuestionó nuestros motivos, nos habíamos equivocado nosotros. Así que perdonamos, por así decirlo, la ofensa de esa persona. Bueno, no fue un perdón realmente, porque la persona no nos ofendió, ya lo descubrimos, y es fácil perdonar así. Pero ¿qué hay si el hermano en verdad sí cuestionó nuestros motivos? Pues bien, en ese caso podríamos decir que hay una causa legítima para ofendernos. Pero la Biblia dice que incluso si hay una causa legítima, uno tiene que perdonar. Pues eso es perdonar con generosidad. Es como hacer un regalo de nuestro perdón, aunque uno tiene el motivo legítimo para ofenderse. Eso es el Espíritu Santo. Esa es la influencia y el poder que el Espíritu Santo puede ejercer en la manera en que vemos y actuamos con otros. Vamos a analizar ahora el segundo ámbito en el que el Espíritu Santo nos puede ayudar, en la familia. Y un principio que puede ayudarnos es Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, que vamos a leer, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería y palabras hirientes, y también de toda maldad. Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión, y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Esta es una excelente descripción de lo que debe ser nuestro trato en la familia. Bueno, es curioso, pero a algunos les resulta mostrar estas buenas cualidades, les resulta fácil mostrarlas con otros, pero en su casa no, con su familia no, con su cónyuge y con sus hijos es más fácil que muestre otras cualidades no tan deseables como las que leímos. Bueno, volvamos por un momento para ilustrar esta idea al tiempo de la salida de Israel en Egipto. El Espíritu Santo fue capaz de hacer milagros con 10 plagas extraordinarias. Pero ahora imaginemos que al llegar a la puerta del Mar Rojo y hay que cruzar, imaginemos que Moisés dijera o incluso pensara que sí, el Espíritu Santo podría dividir el mar para que pasáramos, pero el Espíritu Santo no tiene fuerza suficiente para hacer eso. Las plagas sí, pero este otro milagro no. Qué inconsistencia, ¿verdad? No. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo refleja el significado del nombre de Jehová. Hace lo que sea necesario para que Jehová logre su propósito, sin restricción alguna. Lo mismo puede hacer con nosotros. Si uno nota que le resulta fácil mostrar las cualidades del fruto del Espíritu con otros, pero no con su familia, ¿de quién es el problema? ¿De uno mismo o del Espíritu Santo? De uno mismo, no hay duda alguna. Debemos rogarle a Jehová, si es preciso, cada día, que su Espíritu influya en nosotros para que podamos tratar con los miembros de nuestra familia de acuerdo a las cualidades del fruto del Espíritu. No olvidemos que nuestra familia es nuestra primera asignación, por encima de cualquier otra. Nuestro cónyuge y nuestros hijos, si somos padres, son lo primero. Así que hemos de dar lo mejor a ellos, lo mejor de nuestra parte. Ellos lo merecen. Así es como piensa Jehová, así es como piensa su Espíritu Santo y esa es la dirección que el Espíritu Santo actúa. Dejemos que el poder de ese Espíritu nos guíe también en este ámbito. Vamos a analizar ahora el tercer y último ámbito de nuestra vida en el que el Espíritu Santo puede ayudarnos, en nuestra vida íntima. Bueno, en el mundo de Satanás hay otro espíritu, no es un espíritu como el Espíritu Santo, no tiene tanto poder, pero tiene muchísimo poder, más del que quizá imaginemos. Estamos hablando del espíritu del mundo. ¿Qué es este espíritu del mundo? Es la fuerza presente que hay en este sistema que nos impulsa a pensar y a actuar como a Satanás le gusta que actuemos. Es una fuerza poderosísima y muy sutil que puede manipular nuestros pensamientos y nuestras acciones y casi sin darnos cuenta nos puede empujar a pensar y actuar de una forma diferente a como el Espíritu Santo actúa. ¿Qué podemos hacer entonces para contrarrestar esa fuerza? Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que viven guiados por la carne se concentran en las cosas de la carne, pero los que viven guiados por el Espíritu se concentran en las cosas del Espíritu.
pues una regla fácil de entender y seguir. Vigilemos en qué concentramos nuestro tiempo y atención. Aquello en lo que nos concentramos es aquello que guía nuestra vida. Si nos concentramos en las cosas propias de este mundo, quizá por su entretenimiento o las muchas otras fuentes de influencia, entonces nuestra vida estará guiada por el espíritu del mundo. Sin embargo, el Espíritu de Dios también actúa de la misma manera, incluso con más fuerza, porque tiene más poder que el espíritu del mundo. En la medida en la que nos concentremos en el Espíritu Santo, este espíritu podrá guiar nuestra vida. Por eso es vital que nos ocupemos permanentemente en orar constantemente a Jehová, leer la Biblia, meditar en lo que leemos y no dejar de nutrirnos de toda la influencia que el Espíritu Santo pudiera tener en nosotros. Esa es una manera de combatir el espíritu del mundo. ¿Hay algo más que podemos hacer? Una idea más. Leámosla en Mateo capítulo 5, 29 y 30. Vamos a leer juntos, por favor, este principio. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. Palabras que conocemos bien. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Igualmente, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar a la gehenna. ¿Cuál es el principio que subyace detrás de estas palabras? ¿No es verdad, si hemos de ser honestos, que a veces hay tendencias malas en nosotros que no nos gustan, que nos gustaría erradicar o arrancar, pero no lo logramos? Bueno, si eso ocurre y nos parece que no tenemos el éxito que quisiéramos en arrancar esas tendencias tan malas, ¿será el momento de tomar una acción algo más drástica, como dice la Biblia, arrancar figurativamente hablando un miembro de nuestro cuerpo? Si ese es el caso, porque cada uno ha de tomar su decisión y no podemos comparar un caso con otro, cada uno sabe bien qué son las cosas que le privan de manifestar el Espíritu Santo y cada uno sabe bien qué medida drástica debería tomar, pero si es el caso, eso es Espíritu Santo, autodominio. Esa es la influencia del Espíritu Santo y ese es el poder que el Espíritu puede ejercer en nosotros a fin de resistir y arrancar de nosotros la influencia del espíritu del mundo para que sea sustituido por el Espíritu Santo. Bueno, pues en resumen, hemos aprendido en esta consideración que tenemos a nuestro alcance la fuerza más poderosa del universo, el Espíritu Santo, pero que no es automática, no viene simplemente porque esté ahí, uno ha de hacer algo, tiene que permitir, como dice nuestro tema, permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Lo hacemos, entre otros, en 3 ámbitos importantes de nuestra vida. En la congregación, cuando surgen diferencias con unos y otros, cuando aprendemos a tolerar las imperfecciones de los demás y cuando perdonamos, aunque tengamos una causa legítima para sentirnos ofendidos. Esa es la influencia del Espíritu Santo. Segundo, en la familia, dándoles lo mejor, porque son nuestra primera asignación. Y en tercer lugar, en nuestra vida íntima, sumergiéndonos, por así decirlo, en las actividades espirituales para que éstas guíen nuestra vida en vez de el espíritu del mundo. Pues para finalizar recordemos las palabras bien conocidas de Gálatas 6:8 que dice, entre otras cosas, el que siembra pensando en el espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así es, no hay mejor cosa en esta vida que permitir que el Espíritu de Jehová guíe nuestras acciones. Nos traerá bendiciones y felicidad ahora en este sistema y también garantizará nuestra vida eterna. Muchas gracias, hermano David, por tu excelente discurso. Hemos disfrutado mucho. A continuación tendremos el estudio bíblico de la congregación y estará a cargo del hermano Antonio de la Rosa y nuestro hermano Alfredo Miquel será lector. ¿Por qué no debería de sorprendernos si alguno de nuestros familiares se opusiera a nuestra adoración a Jehová? ¿O de que podemos estar seguros aunque seamos perseguidos por gobiernos muy poderosos?
Pues estas van a ser en parte algunas de las preguntas que podemos dar contestación en la continuación del análisis del capítulo 7. Las naciones tendrán que saber que yo soy Jehová. La semana anterior comenzamos analizando este capítulo y viendo cómo la nación de Israel del pasado estaba rodeada por naciones que la odiaban. Y no solo odiaban a la nación de Israel, sino que odiaban también al propio nombre de Jehová. Y vimos también cómo éstas llegaron a perseguir al pueblo de Jehová y llegaron a contaminarlo con sus prácticas idolátricas. De hecho, vimos y analizamos a dos de estas naciones, la nación de Amón y Moab, que precisamente eran incluso hasta familiares o eran familia cercana de los israelitas. En el estudio de hoy, basado en los párrafos que tenemos del 8 al 15, vamos a analizar otra de estas naciones que también estaba emparentada con los israelitas, la nación de Edom. Y también analizaremos la nación de los filisteos, con quienes estuvieron en constantes conflictos durante muchísimos años. De todo este análisis sacaremos lecciones prácticas que nos serán de gran utilidad para nuestros propios días. El hermano que nos va a poder ayudar en la lectura de estos párrafos va a ser nuestro hermano Alfredo Miquel. Y sin más dilación te pedimos, hermano Miquel, que por favor comiences con la lectura del párrafo 8. Los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Su parentesco con los israelitas era tan cercano que Jehová calificó la relación entre ellos como de hermanos. Con todo, los edomitas estuvieron en contra de Israel desde la época del éxodo de Egipto hasta la destrucción de Jerusalén en el año 607 antes de nuestra era. En ese episodio, los edomitas gozaron con el sufrimiento de Israel y animaron a los babilonios a arrasar Jerusalén. Y encima, bloquearon las vías de escape para capturar a los israelitas que huían y entregárselos al enemigo. Pues le damos muchísimas gracias por la lectura. Hacemos la pregunta a este párrafo 8. ¿Por qué dijo Jehová que Edom era el hermano de Israel? Pero, con todo, ¿cómo se portaron los edomitas? Así, primeramente, ¿por qué dijo Jehová que estos eran hermanos? Vamos a ver. Hermano Jonathan. Pues porque los edomitas eran descendientes de Esaú, que era el hermano mellizo de Jacob. Y recordamos que Jacob se le cambió el nombre por Israel y de ahí vino el término del pueblo de Israel. Así que su parentesco con ellos era muy cercano. Muy bien, muchísimas gracias. Además, vemos que debido a este parentesco, por ejemplo, tenemos el texto aquí de Deuteronomio capítulo 23, versículos 7 y 8, ¿qué posibilidad incluso hasta les daba Jehová que pudieran llegar a tener, qué relación pudieran llegar a tener con el pueblo de Jehová? Hermana Miriam de la Rosa. Por ejemplo, el versículo 7 ahí menciona que no debían de odiar al edomita porque era su hermano. Y el versículo 8 menciona que los hijos de ellos podrían entrar en la congregación de Jehová a partir de la tercera generación. Por eso vemos de que los edomitas pues se les daba esta oportunidad de entrar otra vez en la congregación de Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Así, con todo, ¿cómo se llegaron a portar los edomitas a pesar de esa buena relación que podían haber tenido con el pueblo de Jehová? Hermano Adán Armas, por favor. Por lo cierto que fue muy triste, ¿no?, el trato que le dieron, ¿no? Porque, por ejemplo, menciona el párrafo que gozaban con el sufrimiento de la nación de Israel, animaron a sus enemigos a que la destruyeran. Y además, incluso en el versículo de Abdías, capítulo 11, versículo 11 y 14, habla de que no solamente los esperaron en los caminos para matarlos, dice que al mismo tiempo los entregaban a sus enemigos, ¿no? Así que fue terrible, aunque era un parentesco cercano, los trataron muy, muy mal. Muy bien, sin duda que triste. Hermana Davinia. En Ezequiel 25, el versículo 12, ahí en la referencia original es que menciona Segunda Crónicas y Salmo 137, menciona también cómo los edomitas invadieron y atacaron Judá y se lo llevaron cautivo. Luego en el Salmo menciona cómo ellos animaron, ¿no?, cuando a los babilonios, cuando destruyeron Jerusalén, diciendo, échala abajo, hasta los cimientos. No querían que quedara nada. Así que vemos cómo esto demuestra que los edomitas se vengaron de los israelitas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, hermana.
Sí, perdona, ahora se me ha ido el nombre. Noemí, gracias. Noemí, perdón. Pues al final del párrafo también tenemos la cita de Abdías, que describe también muy bien esta situación. Es curioso que Jehová dedica todo el libro de Abdías para recoger los juicios contra esta nación. Y es que, bueno, pues un poquito lo que se ha comentado, ¿no? Entre otras cosas, describe cómo mataban a los que escapaban o entregaban a los sobrevivientes a los babilonios. Así que con razón Jehová estaba muy enfadado con ellos. Muy bien, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias por los buenos comentarios que estáis dando y además con los diferentes apoyos bíblicos que así lo demuestran. ¿Pero qué les llegó a pasar a aquellas naciones que estaban emparentadas? Pasamos a leerlo en los siguientes párrafos, los párrafos 9 y 10. Jehová les pidió cuentas a todas aquellas naciones emparentadas con Israel por el trato que le habían dado a su pueblo. Respecto a Amón, él dijo: se lo entregaré en propiedad a los orientales, de modo que no se recordará a los amonitas entre las naciones. Y añadió: ejecutaré mi sentencia contra Moab, y ellos tendrán que saber que yo soy Jehová. Cuando los babilonios conquistaron Amón y Moab, unos 5 años después de la caída de Jerusalén, se empezaron a cumplir esas profecías. Refiriéndose a Edom, Jehová dijo: eliminaré de él tanto a los hombres como al ganado, y lo convertiré en un lugar desolado. Y así fue. Amón, Moab y Edom acabaron desapareciendo. Pero no todas las personas de esas naciones fueron enemigas del pueblo de Dios. Por ejemplo, Selec el ammonita e Itma el moabita aparecen en la lista de los guerreros poderosos de David. Y Ruth la moabita adoró lealmente a Jehová. Pues muchas gracias. Así hacemos la parte a estos dos párrafos. ¿Qué le pasó a Amón, Moab y Edom? Vamos a ver, hermana Raquel, por favor. Pues vemos que estas naciones acabaron desapareciendo, tal y como, por ejemplo, en el caso de Moab, Jeremías 48-42 dice que Moab sería aniquilada porque era contra Jehová, contra quien se había engrandecido. Muy bien, muchas gracias. Hermano López, Rubén. O, por ejemplo, en el párrafo anterior hemos visto cómo habían actuado los edomitas. En el capítulo 49 de Jeremías, Jehová dice que les ocurriría lo mismo que a Sodoma y Gomorra. Ya sabemos que eso es que, desapareció de la historia. Y según el libro de las profecías de Jeremías, Flavio Josefo dijo que los edomitas en el siglo II fueron obligados a aceptar el judaísmo y que cuando fue destruida Jerusalén en el año 70 desapareció su identidad para siempre. Pues así es, hoy en día ni conocemos su nombre prácticamente. Muy bien, muchas gracias también por ese aporte. Ahora bien, ¿pasó mucho tiempo desde que se profetizó hasta que se ejecutaron esas sentencias? La nación de Israel había sido destruida, Jerusalén. Pasó mucho tiempo hasta que recibieron sentencia. Hermana Miriam de la Rosa, por favor. Pues menciona el párrafo que los babilonios cuando conquistaron Amón y Moab, pues pasaron unos 5 años después hasta que conquistaron Jerusalén. Muy bien. Sin duda que poquito tiempo llegó a pasar hasta que recibieron esa sentencia. Hacemos la parte B. ¿Qué ejemplos demuestran que en estas naciones hubo personas que no fueron enemigas de Israel? A ver, por favor, hermano Gunther. Encontramos 2 ejemplos en primero de las Crónicas 11 y 12. Selec de los amonitas e Itma de los moabitas, y ambos lucharon codo con el ungido de Jehová David. Muy bien, muchas gracias. ¿Y quién más tenemos aquí? Hermana Nieves Boluda. También tenemos el ejemplo de Ruth, la moabita. Ella fue una fiel adoradora de Jehová y también atendió a su suegra. Y también sabemos que fue obediente y llegó a ser una antepasada del rey David y también una antepasada de Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Así, a ver, otro comentario más tenemos por ahí atrás. Hermano Weaver, por favor. Y esto nos da confianza en Jehová, ¿no? Que quizás hoy en día hay países donde la predicación no es tan extendida, pero no deberíamos preocuparnos porque Jehová siempre hará lo justo y puede salvar a quien quiera.
Muy bien, muchas gracias por vuestros comentarios. Pero ¿qué aprendemos de esa relación que llegaron a tener los israelitas con aquellas naciones? Leamos por favor el párrafo 11. ¿Qué lecciones aprendemos de la relación que Israel tenía con esas naciones? Veamos esta primera lección. Cada vez que la nación de Israel bajaba la guardia, dejaban que poco a poco entraran en sus vidas las prácticas de las religiones de sus parientes, como la adoración al dios moabita Baal de Peor. A nosotros podría ocurrirnos algo parecido. Quizá tengamos la tentación de complacer a familiares no testigos que nos presionan para que cedamos a sus deseos. Tal vez no entiendan por qué no celebramos algunas fiestas, como la Semana Santa, el Año Nuevo o los cumpleaños. O por qué no intercambiamos regalos en la época de Navidad, ni adoptamos otras costumbres populares que tienen sus raíces en creencias falsas. Con las mejores intenciones, podrían tratar de convencernos para que hagamos una excepción y renunciemos a nuestros principios. Nunca bajemos la guardia. Solo así resistiremos la presión. La historia de Israel demuestra que ceder, aunque sea una vez, es como tropezar al borde de un precipicio. Puede acabar en una tragedia. Pues muchas gracias. Hacemos la pregunta a este párrafo 11. ¿Qué aprendemos de la relación que Israel tenía con Amón, Moab y Edom? ¿Qué aprendemos de esta relación? Lección práctica podemos sacar para nuestros días. Hermana Raquel, por favor. Aprendemos algo muy importante, que los reyes de Israel y el pueblo permitieron en un momento que se les corrompiera el corazón, perdieron su fe en Jehová y pasaron por alto sus justas normas. Incluso se menciona el primer libro de los Reyes, 11:7, cuando Salomón construyó el lugar a Quemos, el dios de Moab, el otro a Molec, y ahí vemos la corrupción tan grande. Esto nos podría también ocurrir a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Hermana Lidia. Y como vimos antes, Jehová les dijo que querían que los vieran como hermanos. Entonces quizás ese parentesco les confundió, que se relajaran, y como dice aquí en las citas bíblicas, que algunos se casaran con mujeres de allí. Y el problema, como hemos visto, no es que fueran extranjeras, es que simplemente no amaban a Jehová. Y algo por el estilo podría pasarnos, que con la familia nos relajemos y nos olvidemos de que aunque son nuestros familiares y les queremos mucho, pero que no aman a Jehová. Muy bien, muchas gracias. ¿En qué situaciones cotidianas en nuestra familia nos pudiera acontecer esto? Para ir trayendo esas lecciones prácticas, situaciones prácticas. Hermano Eliezer, por favor. Sí, el párrafo nos da algunas ideas. Se nos habla de lo que estamos pasando ahora mismo, Semana Santa, el Año Nuevo. A veces dicen que, bueno, como viene toda la familia, nos reunimos unos con los otros. Sabemos que ustedes no nos celebran, pero como estamos todos allí, quizás podamos vernos. O también los cumpleaños, ¿no? Celebraciones que hay veces que la gente de hoy en día lo ve como algo normal, pero nosotros, si queremos seguir con los principios bíblicos que Jehová nos ha puesto, no podemos bajar la guardia. Muy bien, muchas gracias. Hermana Victoria. Y a veces pueden ser cosas como con buena intención, ¿no? Uno está reunido con la familia, estamos comiendo, llega la hora de la reunión y uno dice me tengo que ir y la familia te dice ¿dónde vas a ir ahora? Es lo mejor, ¿no? Pero bueno, como dice el párrafo, cuando uno baja la guardia y lo hacemos una vez, pues quizás no solo la familia, sino también Satanás sabe cuáles son nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nuestras debilidades. Y uno quizás nos pueda pasar como les pasó en la antigüedad, ¿no? Que uno puede ir cayendo poco a poco y vaya cediendo y vaya dejando de hacer las cosas como a Jehová le gusta. Muy bien, así es que como conclusión pudiéramos decir ¿qué llega a demostrar la historia? Vimos en el pasado, presente. Hermana Loida, por favor. Pues que ceder, aunque sea solo una vez, nos puede llevar a la tragedia. Y da igual si somos muy maduros, como lo fue Salomón o la nación de Israel, podemos caer. Pues sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿qué presiones son las que pudiéramos llegar a sufrir? Veamos algunas de ellas en los siguientes párrafos. Párrafos 12 y 13, por favor, Miquel. Podemos extraer otra lección de lo que le pasó a Israel con Amón, Moab y Edom. Tal vez nuestros familiares no creyentes se opongan a nosotros y nos hagan la vida imposible.
Ya Jesús había advertido que el mensaje que llevamos pudiera a veces causar división. Dijo, el hijo estará contra su padre, la hija contra su madre. Jehová les dijo a los israelitas que no entraran en peleas con sus parientes, y nosotros no queremos andar discutiendo con nuestros familiares no testigos, pero que no nos sorprenda si se oponen a nosotros. Aunque nuestros familiares no se opongan directamente a nuestra forma de adorar a Dios, no debemos permitir que ellos influyan en nosotros más que Jehová. ¿Por qué? Porque Él merece ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Además, si nos mantenemos leales a Jehová, quizás algunos de nuestros familiares resulten ser como Selec, Itmá o Ruth, y comiencen a adorarlo con nosotros. De este modo, ellos también podrían tener el gusto de servir al único Dios verdadero y de sentir su amor y protección. Pues muchas gracias. Primeramente tenemos la primera pregunta. ¿Qué oposición pudiéramos sufrir? Cada uno de nosotros. Hermano Weaver, por favor. Pues como hemos visto, a veces la familia puede influir en nosotros, intentando hacernos hacer alguna celebración que Jehová no aprueba, pero a veces la oposición es incluso más fuerte, es más directa y pueden hacernos la vida imposible en nuestro servicio a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Fernando Domínguez. Se les dijo a los israelitas que no deberían de odiar a Edom. Bueno, en la familia a veces ellos se oponen con fuerza a que sirvamos a Jehová, pero no por eso debemos de odiarlos. Los apreciamos como nuestros familiares y pensamos que tampoco hay que estar discutiendo constantemente con ellos acerca de la verdad si ellos no tienen ese deseo. Así que los tratamos con cariño, que es lo que se dice en la Biblia para los cristianos verdaderos, que traten a todos con bondad, incluso y por supuesto mucho más a la familia. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo, digamos que para apoyar esta idea tenemos aquí el texto de Mateo capítulo 10, versículo 37 que tenemos que leer. Y habrá un voluntario o voluntaria que nos lo pueda así leer. Hermana de Sánchez. El que quiere más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí. Y el que quiere más a su hijo o a su hija que a mí no es digno de mí. Muy bien. Así, ¿por qué no deberíamos permitir que nuestros familiares influyan en nosotros más que el propio Jehová? ¿Por qué no deberíamos de permitirlo? Hermana Davinia, por favor. Porque aunque es cierto que nosotros queremos mucho a nuestros familiares, queremos mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, pero sí que es verdad que, como menciona el texto de Mateo 10, amamos mucho más a Jehová. Entonces no deberíamos permitir que la oposición, o aunque no se opongan directamente, ¿no?, pero como vimos antes, que sus buenas intenciones, ahora quizá nosotros pues pasemos por alto las normas de Jehová y ahora el único que merece ocupar el primer lugar en nuestro corazón es Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Lecer. Cuando estudiamos con nuestros estudiantes de la Biblia, en el libro que nos enseña, uno de los primeros capítulos, uno de los párrafos, nos dicen que es posible que algunas personas de nuestra familia pueden impedir que a lo mejor conozcamos a Jehová, pero dice que no dejemos que esto ocurra, que si ya hemos dado ese paso, pues no permitamos que nadie le impida ser amigo de Jehová, ¿no? Dice que Él es el mejor amigo que podamos tener. Pues si lo decimos a nuestros estudiantes, cuánto más es que nosotros también recordemos estas palabras. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Hermano López, Rubén. Y no sabemos el resultado que esto puede llegar a tener. Bueno, sobre nosotros quizás sí, nos lo dice la Biblia, pero la primera carta a Timoteo 4:16 dice que no solo nos salvaremos nosotros, sino quizás también quienes nos escuchan. Nuestra lealtad puede tener un efecto muy positivo, como pasó con Selec, Itmá o Ruth, y quizás alguno de nuestros familiares también acepte la verdad. Muy bien, pues sin duda también queda contestada la otra parte de la pregunta. Así es que qué buenos resultados tendrá el que nos mantengamos firmes siempre, pues sirviendo a Jehová como él nos pide a pesar de esas circunstancias. Bueno, vamos a pasar al siguiente subtítulo, que es Jehová castigó con furia a sus enemigos. Pasemos a la lectura de los párrafos 14 y 15, hermano Miguel. Los filisteos llegaron desde la isla de Creta y se establecieron en la tierra que más tarde Jehová prometió darles a Abraham y sus descendientes.
Tanto Abraham como Isaac tuvieron contacto con ese pueblo. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, los filisteos ya eran una nación poderosa que contaba con un ejército imponente. Ellos adoraban a dioses falsos como Baal-Zebub y Dagón. Y a veces los israelitas también terminaron adorando a esos dioses. Como su pueblo fue infiel, Jehová permitió que los filisteos lo dominaran por muchos años. Les impusieron duras restricciones a los israelitas y mataron a muchos de ellos. Pero cuando los israelitas se arrepentían y volvían a Jehová, Él los rescataba. Liberó a su pueblo por medio de hombres como Sansón, Saúl y David. Y tal como profetizó Ezequiel, los filisteos fueron castigados con furia cuando los babilonios y posteriormente los griegos invadieron su territorio. Pues te damos muchísimas gracias, hermano Miquel, por tu excelente lectura. Y ya hacemos la pregunta a estos dos párrafos. ¿Cómo trataron los filisteos a los israelitas? Ahora pasamos, no eran tan parientes, venían de otras naciones, otros lugares. Hermano Isaac, por favor. Pues continuamente tenían conflictos con ellos. Sabemos que en muchas ocasiones tuvieron batallas en las que muchos israelitas llegaron a perder la vida e incluso, como menciona la nota, llegaron a prohibirles que en Israel se ejerciese oficios como el de herrero. Y además, si querían afilar sus herramientas, sus útiles de labranza, tenían que ir a los filisteos, los israelitas, y además les cobraban un precio muy alto por ello. Muy bien, muchas gracias. Hermano José Antonio. Sí, para entender hasta qué grado llegaron, en este caso de tratar mal al pueblo de Jehová, una imagen muy descriptiva nos la da Jueces en el capítulo 10. Por ejemplo, emplea expresiones como que aplastaron y oprimieron. Y todos sabemos qué es lo que ocurre cuando algo o alguien es aplastado u oprimido. Muy bien, muchas gracias por esa explicación. Además, según vemos, durante muchísimo tiempo los filisteos estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasaba cuando Israel clamaba a Jehová? Tenemos el ejemplo que llegó a utilizar. Hermana Weber, Noemí, por favor. Bueno, pues cuando ellos clamaban a Jehová por ayuda, Él levantaba misericordiosamente jueces para librarlos. De ahí el libro de los Jueces con muchos ejemplos. Muy bien. Hermano Miquel. También los reyes Saúl y David lograron grandes victorias sobre los filisteos. Porque, en definitiva, bueno, tenemos otro comentario por ahí. Hermana Ana, de Armas, por favor. Sí, iba a comentar primero de Samuel 9, 15 al 17. Ahí es muy tierno cómo Jehová describe, ¿no?, cómo veía a su pueblo sufrir cuando dice: he visto el sufrimiento de mi pueblo y sus lamentos han llegado hasta mí. Así que vemos qué tierno y compasivo era Jehová, que aunque ellos vez tras vez pues se dejaban dominar y quizás arrastrar, pero cuando aclamaban, Jehová siempre estaba ahí con ellos. Efectivamente. ¿Y qué pasó al final precisamente con estos filisteos? Como nos menciona al final del párrafo. Hermano Eliezer. Pues la historia dice que fueron castigados con furia y cuando los babilonios y posteriormente los griegos invadieron su territorio y acabaron con ellos. La verdad que tuvieron una trágica respuesta por parte de Jehová, utilizando aquellas otras naciones para que fueran castigados. Bien, si recordáis, tenemos el recuadro 7a, al cual, bueno, pues vamos a hacer dos preguntitas con relación a este recuadro para extraer, digamos, la mayor información posible que nos sirva también de utilidad. La primera es: ¿qué le sucedió a la nación de Israel por dejarse influenciar por las naciones vecinas? Según notamos aquí. Hermana Loida, por favor.
pues lo que le sucedió es que tuvo que sufrir a mano de estas naciones. Por ejemplo, en el año 620, Babilonia empieza a controlar Jerusalén. De hecho, convierte al rey como su vasallo, y esto no terminó bien, porque al final Sedequías pues fue llevado cautivo, queda ciego, matan delante de él a todos sus hijos. Él era joven, el rey era joven, por lo que podemos entender que serían niños pequeños, así que sufrió muchísimo hasta que finalmente en el año 607 tanto la ciudad como las personas, bueno, la ciudad es destruida y muchas personas murieron. Muy bien, muchas gracias por ese excelente comentario. Y otra preguntita, como muestra el recuadro, ¿qué consecuencias afrontaron aquellas naciones vecinas por despreciar el nombre de Jehová? ¿Qué consecuencias? Vamos a ver, hermano José Antonio. No, perdón, José Antonio, hermano López, Rubén. Pues también tuvieron un castigo. Hemos visto varios ejemplos a lo largo del estudio bíblico de hoy. Amón y Moab, solo 5 años después de la destrucción de Jerusalén, fueron arrasados también por parte de Nabucodonosor. El propio Egipto, que era una potencia también en ese tiempo, pues también fue destruida en el año 37 de su reinado. Así es impresionante ver cómo Jehová cumple su palabra al detalle. Muy bien, muchas gracias, hermano Adán Armas. Y a mí personalmente el recuadro me hace pensar, lo cierto es que estaban rodeados completamente de naciones enemigas, ¿no? Y poderosas, ¿no? Pero es muy curioso que con lo que hemos analizado, que cuando la nación de Israel confiaba en Jehová, es como si no existieran. O sea, no pasaba nada absolutamente, ¿no? Aunque estuviesen rodeados, ¿no? Pero cuando se ha visto, como hemos visto, analizado, cuando bajaban la guardia poco a poco, gradualmente, estas naciones sí eran peligrosas y odiaban al pueblo de Jehová y lo destruían, ¿no? Así que importante lección nos enseña el recuadro, ¿no? Sí, desde luego tuvieron que sufrir los israelitas las consecuencias de desobedecer a Jehová, pero aquellas naciones que los hostigaron también pues recibieron por parte de Jehová lo suyo. Pues muchas gracias os damos a todos por los comentarios que habéis podido ofrecer en este estudio. Como resumen, en este estudio podemos decir que hemos visto cómo aquellas naciones emparentadas con Israel no le fueron de gran ayuda para ellos, pues llegaron a contaminarlos con sus prácticas. Y no solo eso, sino que los llegaron a hostigar en todo momento, llegaron a despreciar el propio nombre de Jehová y permitieron, pues así, el propio Jehová que llegaran a ser arrasados por los babilonios. Así, esta actitud hemos visto que Jehová pues, no la llegó a pasar por alto en ningún momento, sino que estas naciones sufrieron de vuelta pues, todo aquel mal que le habían ocasionado a la nación de Israel. Así de esto hemos podido extraer la aplicación práctica de que los malos resultados que podíamos tener nosotros si cedemos a la presión de familiares y allegados no testigos de adoptar costumbres y prácticas contrarias a la ley de Jehová. Pero que si por el contrario nos mantenemos leales, no solo Jehová nos mostrará su apoyo, sino que también, quién sabe, si alguno de estos familiares en algún momento llega a formar parte de las filas de los siervos de Jehová, como sucedió con algunos de los personajes de aquel pasado. Muchas gracias, hermanos Antonio y Alfred. ¿Cuánto hemos disfrutado de la reunión de hoy, verdad? Hemos visto que no hay mayor herencia que la que Jehová nos da. Jehová ha prometido cuidar de nosotros si nos ponemos de su lado, si le damos lo mejor. Y esto, pues, puede hacer que podamos vivir en el futuro una vida eterna. Por eso jamás querríamos rechazar o perder esa herencia, aunque quizás tengamos que hacer sacrificios o aunque tengamos que enfrentarnos a la oposición de familiares que no quieren que sirvamos a Jehová. Pues bien, la semana que viene también será muy interesante. Veremos cómo nos puede ayudar la Biblia a ser mansos cuando estemos bajo presión, a que podamos aguantar la presión de grupo, a que nuestra manera de hablar anime a los demás, y además también veremos que las riquezas no nos dan una protección permanente, pero servir a Jehová, sí. Bueno, ya tenemos ganas de que sea la próxima reunión para disfrutar de ella, ¿verdad? Pues bien, a continuación leeremos algunos anuncios y recordatorios que tenemos. Dicen lo siguiente: descargas del libro Disfrute de la vida. Pronto dispondremos del nuevo libro Disfrute de la vida en la aplicación JW Library. Aunque ya lo tengan en formato PDF, los instamos a que lo descarguen en la aplicación, pues de ese modo
podrán acceder a todas las funciones de este curso bíblico interactivo. A modo de recordatorio, asegúrense de que tienen la última versión de JW Library antes de descargar el libro. Modificación de asignaciones. Siendo que ya tenemos el folleto Disfrute de la vida, a partir de junio empezaremos a usarlo en las asignaciones estudiantiles que consistan en un curso bíblico. Como la guía de actividades no incluye la información que se deberá considerar en estas asignaciones, los ancianos proporcionarán una lista de los cambios a todos los publicadores y a quienes presentan asignaciones estudiantiles. Si en la información aparece un vídeo, debe analizarse, pero no ponerse. Cuando en las asignaciones que consisten en una primera conversación o en una revisita se diga que hay que ofrecer una publicación, el publicador que tenga la asignación debe ofrecer cualquiera del kit de enseñanza, excepto el libro Nos enseña. Tendremos más información sobre cómo usar el nuevo libro y el nuevo folleto en la edición de septiembre y octubre de la Guía de Actividades para la Reunión Vida y Ministerio Cristianos. Decisiones personales durante la pandemia. En algunas partes del mundo, los gobiernos han empezado a poner a disposición del público las vacunas contra la COVID-19. Vacunarse es una decisión personal. Por tanto, lo amoroso es respetar la decisión que cada persona tome basándose en su conciencia educada por la Biblia, y no presionar a nadie para que haga lo mismo que nosotros. Al tomar decisiones sobre actividades personales, como relacionarse con otros, viajar o cosas por el estilo, queremos ser más prudentes que las autoridades o nuestros vecinos, que a menudo están deseando retomar las actividades por razones económicas. Estamos orando y analizando cuándo y cómo reanudar nuestras actividades cristianas de forma progresiva y segura. Sin embargo, a día de hoy, las instrucciones del cuerpo gobernante sobre las actividades de la organización siguen siendo las mismas. Por lo tanto, sigue suspendida la predicación en persona. Esto incluye la predicación de casa en casa, las revisitas, los cursos bíblicos y la predicación pública. No se deben usar los salones del reino hasta que lo apruebe la sucursal. A su debido tiempo, se irán dando instrucciones sobre cuándo se podrán ir reanudando varios aspectos de nuestras actividades cristianas. Deseamos recordarles lo importante que es tomar precauciones de seguridad en todo momento. Estas precauciones incluyen llevar mascarilla, mantener la distancia física y lavarse las manos regularmente. Si tienen síntomas parecidos a los del resfriado o la gripe, puede que sea mejor quedarse en su casa y avisar al médico. Bueno, hasta aquí los anuncios. Pues a continuación acabaremos alabando a Jehová en canción y cantaremos la canción número 7, titulada Jehová es mi fuerza y mi salvación.